Muy buenas tardes, muchas gracias a la Red Matemática Gracia por invitarnos a esta conferencia internacional. Mi nombre es José Enrique Jiménez, estudiante de término de la maestría en Matemática Pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tema que vengo a presentarles es la genealogía de las permutaciones simples de orden mixto y cómo con herramientas computacionales podemos obtener resultados en este campo. Cuando nos referimos a genealogía, nos referimos a los descendientes y ascendientes de una persona, pero en este caso llevamos ese concepto al campo de la dinámica combinatoria para entender las relaciones forzadas que hay entre puntos periódicos. Además, podemos trasladar ese problema a lo relacionado con puntos periódicos de funciones en el marco de la teoría de grupos. Eso significa que algebraicamente vamos a estudiar la dinámica a través de n ciclos con permutaciones usando la técnica de pegar y reversar. El precursor de este tema fue Tchalkovsky, cuyo teorema toma los números enteros positivos y lo ordena de este modo. Él, iniciando con los números impares en orden ascendente, empezando por el 3. Luego siguen los potencia de 2 multiplicado por impares, empezando por el 2, por todos los impares, luego por el 4, por todos los impares, 8 por todos los impares y así sucesivamente. Y finalmente, entonces, lo que son potencia de 2 en orden descendente, hasta llegar al 1, que sería el último número de nuestra lista. Entonces, con este orden, resulta ser que los ciclos que anteceden a los demás, resulta ser que tienen ciclos también. Es decir, que si se encuentra un ciclo, por ejemplo 3, también habrán todos los demás ciclos que están a su derecha. Si encontramos un ciclo 10, significa que también vamos a encontrar un ciclo 7 por 2, que sería 14, 9 por 2, que sería 18, y así sucesivamente todos los demás elementos que están a la derecha en este orden de Tchalkovsky. El problema de la genealogía consiste en encontrar secuencias de funciones que al ser expresadas en términos de permutaciones simples describan el orden de Tchalkovsky. La primera parte de este orden de Tchalkovsky, que son los impares, fue caracterizado por Stefan en el año 1977. La parte de potencia de 2 en el año 2008 fue caracterizado por Acosta Humanes y Bernhard. Oscar Eduardo Martínez y Acosta Humanes caracterizaron la estructura del orden mixto 2 por impar en el año 2015, y nuestro principal objetivo es caracterizar las estructuras que faltan de orden mixto, que serían la de 4 por impar, 8 por impar y así sucesivamente. Entonces, este problema es bastante relevante porque nos permite generar un modelo determinístico para un fenómeno caótico, explicando en detalle cómo las nuevas órbitas son generadas hasta alcanzar el caos. Explicar el fenómeno descrito por Tchalkovsky en 1968. Es también una área de investigación abierta con muy pocos avances y por lo tanto los resultados que allá se obtengan van a ser bastante significativos en el ámbito de las matemáticas. Nuestro objetivo principal son: 1. Relacionar las funciones que describen las órbitas periódicas en términos de permutaciones simples. Establecer las estructuras algebraicas involucradas en la obtención de permutaciones de orden mixto.
estudiar las permutaciones 2 por impar, que ya fueron determinadas por Acosta Omanes y Oscar Eduardo Martínez, y describir las permutaciones de orden 4 por impar, que son las que siguen en el orden mixto, utilizando la técnica de pegar y reversar. Entonces, lo primero que debemos saber es que es una órbita. Una órbita no es más que un conjunto de puntos, como estos que se ven aquí, donde el primer punto es X, luego sigue f de X, luego sigue f a la 2 de X, que sería la composición de f dos veces, y así sucesivamente. Esa sería la órbita positiva. La órbita negativa o órbita hacia atrás sería lo mismo, pero con las funciones inversas. Entonces, ¿qué es un punto fijo? Un punto fijo son todos los puntos donde la función coincide con el punto, es decir, la imagen de la función coincide con el punto, como es el caso, por ejemplo, de la función f de x igual a x al cubo. Tiene 3 puntos fijos, menos 1 al cubo, ¿qué da? El mismo menos 1. 0 al cubo da 0, 1 al cubo da 1. Entonces, esos 3 puntos son puntos fijos. Esta función que está aquí se llama x cuadrado menos 1. Tiene puntos fijos, serían puntos, órbitas periódicas de periodo 2. Ya que al componer dos veces esta función y el 0 y el menos 1, evaluar esas funciones en 0 y en menos 1, vamos a obtener que evaluándole en 0 va a dar 0 y evaluándole en menos 1 da menos 1. Me refiero a la función compuesta con la función es decir, f g a la 2. Entonces eso sería un punto periódico de periodo 2, una órbita periódica de periodo 2. Los grafos de Markov, lo que se hace es que la permutación se divide en subintervalos y al buscar la imagen de esos subintervalos, los subintervalos que estén contenidos dentro de esas imágenes, se le asigna una flecha con un sentido desde el intervalo hacia los intervalos que contiene la imagen de ese intervalo. Vamos a ver ejemplos más adelante. Y la función primitiva es una función asociada a una permutación que cumple estas condiciones. Antes del primer valor la función es constante y toma el primer valor de la permutación, y en el último valor también es constante, es una función a trozos que también es constante en el último valor, donde la x sea mayor que el último valor de la permutación. Esta función debe coincidir con la permutación y además debe cumplir con esto que está aquí, es decir, que debe ser continuo y que los puntos obedezcan a la ecuación de la línea recta que los une en cada tramo de intervalo. Una partición no es más que una porción de una permutación, y vamos a ver más adelante su nomenclatura. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos esta permutación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 1, 2, 3, y su función primitiva sería 6 para valores menores que 1 y 3 para valores mayores que 6. Es decir, que en eso a la izquierda y a la derecha la función es constante, y en cada punto de esto 1,6, 2,4, 3,5 la función adopta la función o ecuación de la línea recta que la caracteriza, como es este caso. Aquí vemos que antes que 1 la función es constante, y después de 6, que es el último valor, la función también es constante. Entre los intervalos la función va tomando los valores correspondientes a las
líneas rectas que los unen, como vemos aquí. Entonces, para construir el grafo de Markov, definimos los intervalos, como se ve aquí. Luego de definirlos, buscamos las imágenes de esos valores, las imágenes de esos intervalos. Puede ser tanto en la gráfica como en la propia función. Y los intervalos contenidos en esas imágenes entonces se enlazan con una flecha a cada uno de los intervalos. Por ejemplo, 1,2 contiene, la imagen sería 4,6. 4,6 estamos hablando del J4 y el J5. Por lo tanto, yo voy a trazar una flecha que va desde J1 hasta J4 y desde J1 hasta J5. Así lo hago con todos los intervalos hasta obtener esta gráfica que se muestra aquí, y de ella inmediatamente podemos deducir que en el intervalo J3 hay un punto fijo y que en los intervalos J1 y J4 hay una órbita periódica de periodo 2. Fíjense que va desde 1 hasta 4 y desde 4 hasta 1 vuelve nuevamente. Y eso me da a mí esa conclusión. Como sabemos, una permutación no es más que la organización de n elementos de distintas maneras sin que ninguno se repita ni que ninguno falte. Es decir, que son agrupaciones de n elementos que solo varían de uno a otro por el orden que tienen sus elementos. Entonces, una permutación, como vemos aquí, ya sea, en este caso de orden simple, m por n, se va a particionar en m, que sería el orden potencia de 2, y va a ser la posición de esa partición. Como es este caso, por ejemplo, aquí tenemos una permutación de orden 6, se particiona en 2, que sería el potencia de 2, el factor potencia de 2 asociado a 6, y aquí en este caso estamos tomando la segunda partición, que sería desde 4 en adelante, 4, 5, 6. Si tuvieron 1 aquí, entonces nos estamos refiriendo a la primera partición, que es 1, 2, 3. Entonces, dicho esto, para el orden impar caracterizado por Stefan, tenemos que toda orden impar tiene dos permutaciones simples, que son una alfa que tiene esta estructura y una beta que tiene esta estructura. Entonces, para el orden mixto, las estructuras de cada partición debe coincidir con la partición en el orden potencia de 2. Y cada una de las particiones, al componerse m veces, siendo m el orden potencia de 2, debe pertenecer tanto a alfa o a beta. Es decir, que cada partición, al ser compuesta de m veces, el resultado final debe ser un pegamiento de m's y betas, de alfas y betas. Vamos a ver algo más. En el orden impar, por ejemplo, las permutaciones simples, que eso es lo que significa sin, son estas dos. Esta sería beta y esta sería alfa. Esta sería beta y esta sería alfa. Todas tienen un alfa y un beta, con la estructura que mencionamos anteriormente. En el orden potencia de 2, esta sería la estructura, esta sería la permutación simple 2 de orden 1, la permutación simple de orden 2. Estas son las permutaciones simples de orden 4, que son 2. Estas son dos de las permutaciones simples de orden 8. Hay más. En el orden 8 hay muchas más.
En el orden mixto, como había mencionado, tenemos este caso de una permutación simple de orden 6, donde R, que es el impar, y 2 sería el potencia de 2, 3 por 2, 6. Tenemos que alfa 3 y beta 3 corresponden a estos dos valores. Entonces, phi, que sería la estructura que van a tener las particiones, 1, 2, que coincide con lo que es el orden potencia de 2. La imagen de cada partición debe coincidir, es decir, la imagen de la partición, de la primera partición debe coincidir con la segunda partición, y la imagen de la segunda debe coincidir con la primera partición, como aquí se puede ver. Entonces, y también cada partición, en este caso compuesta dos veces, debe coincidir con que cada partición sea alfa o beta, para poder considerarse simple. Vamos a definir ahora lo que son las operaciones de pegar y reversar. Pegar es simplemente, por ejemplo, aquí me pide pegar alfa con beta por la izquierda, donde está ubicada la barra vertical, es que me dice si es por la izquierda o por la derecha. En este caso es por la derecha, en este caso es por la izquierda. Y lo que se hace es que esta permutación se coloca al lado de esta, pero a la primera permutación se le suma la cantidad de elementos o el orden de la segunda permutación. En este caso, este es de orden 5. Yo le voy a sumar a cada uno de estos elementos 5. A esto le sumo 5 que me da 6. Le sumo 5 que me da 7. Y ahí tenemos hasta llegar al cuarto elemento. A todo le sumo 5 y ahí voy a tener una partición de orden 9. Si el pegado es por la derecha, entonces a la derecha yo le voy a sumar, a la partición que quede a la derecha, le voy a sumar la cantidad de elementos que tiene la primera, en este caso también 5. Si aquí tuviera la barra, entonces a cada uno de estos elementos le tendría que sumar 4 y aquí me quedaría 1, 2, 3, 4, que sería alfa. Para reversar, lo único que hay que hacer es escribir el orden al revés a como está. Aquí tenemos 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, que es esto al revés. El de beta sería 1, 5, 4, 3, 2, que sería eso que está ahí abajo. Y eso es la operación de reversar. Aquí tenemos, primero reversamos alfa, luego reversamos beta y luego entonces hacemos el pegamiento por la derecha, por la izquierda, agregándole 5 a estos elementos. En este caso reversamos beta y le pegamos por la derecha a alfa, que entonces hay que sumarle 5 a cada elemento. En este caso, primero se hace la operación de pegamiento por la izquierda, que ya le hicimos más arriba, y entonces esa operación se reversa. Y aquí tenemos un pegamiento de U y B, que son estas dos, U y B. Aquí no hay que especificar por la derecha porque ya los números son diferentes. Entonces, esta sería la reversión de U. U era 1, 2, 4, ahora me queda, cuando lo reverso, 4, 2, 1. Entonces, las permutaciones de orden simple, 2 multiplicado por impar, el doctor Primitivo Acosta, en conjunto con Oscar Eduardo Martínez, determinaron que coincidía con el doble, que la cardinalidad o la cantidad de permutaciones simples que tiene una permutación de orden 2 por impar es 8n más 4, es decir, 4 por 2n más 1, que viene siendo el doble del orden de esa permutación. En este caso, por ejemplo, si mi permutación es de orden 6, ¿cuántas permutaciones simples tendrá? Tendrá 12. Si mi permutación es 2 por 5, que es 10, entonces su cardinalidad, es decir, la cantidad de permutaciones simples que van a aparecer ahí, van a ser 10.
10 no, perdón, 20, porque el orden es 10, la cantidad de permutaciones simples serían 20. Y así sucesivamente. Si por ejemplo decir algo 21, que es un impar, por 2 sería 42, entonces tendría 84 permutaciones simples. Eso fue lo que ellos determinaron, que van a tener todas esta estructura. Al componerse teta o la permutación dos veces, vamos a obtener que va a tener una de estas estructuras, que son combinaciones de alfa con beta, en el orden 2n más 1, dependiendo del que elijamos. Entonces, con las herramientas computacionales, nosotros lo primero que hacemos es generar todas las permutaciones, sin importar que sean o no mixtas, para luego entonces evaluarla una por uno para que diga si es o no simple, con los criterios antes expuestos. Para registros por debajo de 16.000 utilizamos Excel, que es una excelente herramienta para eso. Y si hay muchas más permutaciones, entonces utilizamos MATLAB. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de permutaciones simples de orden 6, en este caso, que sería 3 por 2. Lo primero que hacemos es, la fórmula para eso es R factorial, es decir, el número impar factorial elevado a la potencia de 2. En este caso sería 3 factorial, que son 6, elevado a la 2, 6 a la 2 me da 36. Entonces, aquí se me genera, yo genero las 36 permutaciones. Luego, entonces, para poder operar con Excel, debo colocarlas de manera horizontal. Aquí le agrego la cantidad, donde se encuentra cada columna según la permutación. Este sería el orden, y cada una de estas son permutaciones con el mismo orden de cabecera. Entonces aquí lo que hacemos es que componemos la función dos veces cada permutación, y aquí abajo hacemos un despegue, es decir, le restamos a la segunda partición 3 en este caso, o 2n más 1 es que le vamos a restar. Si hubiese sido 10 le restamos 5, si hubiese sido 14 le restamos 7 a la segunda partición, para poder evaluar aquí debajo finalmente con conectores lógicos si ambas particiones cumplen con el criterio de que la primera o la segunda partición sean alfa, que sería, este sería el alfa 3, el alfa sub 3, es decir, el alfa de orden 3, o el beta 3. Si ambas particiones cumplen con esto, entonces esa permutación es simple, como esta que tenemos beta beta, beta pegado con beta. Aquí tenemos alfa con alfa, aquí tenemos beta con alfa, alfa con beta, y aquí me va diciendo si la permutación es o no simple. Entonces eso lo pegamos como valor y luego lo ponemos en forma vertical para poder visualizarlo mejor. Luego entonces filtramos por las que digan verdadero, y ahí me salen todas las permutaciones simples de este orden. Algo similar hicimos para el orden 10 y resultó ser, que mírenlo ahí, que me da que son 20. Son 20 permutaciones simples, pero no solo sabemos que son 20, sino que sabemos cuáles son esas 20, gracias a estas herramientas computacionales. Aquí también en MATLAB, ya por ejemplo el orden 14 es difícil trabajarlo en Excel, porque Excel 7 factorial me da 5040, al elevarlo al cuadrado eso me da 25 millones, y eso ya no se puede trabajar en Excel porque tiene un número muy limitado de filas y de columnas. Entonces ya para eso nos vamos a esta herramienta que es MATLAB. En MATLAB aquí yo estoy trabajando lo que es el orden 12, que sería 3 por 2 a la 2, m sería el exponente
la potencia de 2 y R el número impar. Entonces aquí primero generamos lo que son las particiones, luego generamos todas las permutaciones simples con un cuádruple bucle for. Luego aquí componemos 4 veces la función, la despegamos restándole 3, 6 y 9 respectivamente a los bloques 2, 3 y 4, a las particiones 2, 3 y 4. Y luego entonces hacemos aquí debajo la comparación para ver si cada bloque cumple con ser alfa o con ser beta, en este caso que ya está definida aquí. Y si cumple con eso, entonces le va sumando 1, esto empieza por 0, le va sumando 1 y al final me suma todas las permutaciones de ese orden, me dice cuántas son. Entonces voy a correr el programa para que puedan apreciar el resultado. Aquí me dice que las permutaciones simples del orden 12 serían 432. En esa estructura, en esta estructura, la estructura que tomamos fue esta. Como era la potencia de 2 era 4, tenemos esta 2. Tomamos primero esta, pero también habría que hacer lo mismo con la otra para ver cuántas más permutaciones simples podemos encontrar ahí. Entonces nuestra mayor dificultad es que hay permutaciones simples que tienen tantos registros, se generan tantos registros que necesitamos una computadora demasiado potente para que pueda correr el programa. Hasta aquí mi participación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto contestamos. Que tengan feliz resto del día si no tienen ninguna pregunta.